Muy buenas todos. Como podéis Buenas tardes. ver, aquí tenemos a un invitado estrella, Javier. Gracias. Preséntate de nuevo, porque a lo mejor hay gente que no ha visto anteriores colaboraciones, así que dinos quién eres y qué haces aquí metido en mi canal de YouTube. Pues a ver, yo soy Javier Costas, dirijo Spiritus Racer y soy periodista de motor desde hace 18 años. Y durante la mayoría de ese tiempo pues he estado al tanto de lo que son las novedades del mercado, las he probado, he escrito mucho sobre coches y bueno, Saúl cree que sé un poco del tema. Creo que sabes un poco del tema y te he traído para hablarnos hoy de los SUV o SUV o subebordillos. Es así la denominación oficial, ¿no? Eso es. La denominación oficial viene del acrónimo Sports Utility Vehicle, que significa vehículo utilitario deportivo. No entendiendo deportivo como que tiene un comportamiento deportivo, sino que es un vehículo que permite con más facilidad la realización de ciertas actividades deportivas, como llevar una piragua o llevar equipamiento de montaña o ese tipo de cosas. Pero en el origen del término, la S de SUV no significa que el vehículo sea deportivo. Entonces, si esa es la definición de un SUV, pues ¿cuáles serían, bajo tu punto de vista, sus principales ventajas y sus inconvenientes? Pues vamos a ver, los vehículos SUV tienen el chasis levantado del suelo un poquito más respecto a un turismo y eso les permite cierta facilidad para circular fuera de carretera, dependiendo de su configuración, pues en lo que son pistas de tierra o terrenos ya con un mínimo de complejidad, pues alguna piedra y tal, pero no son todoterrenos. En su concepción estaban, o sea, los primeros modelos sub estaban más cerca de lo que era un todoterreno de lo que era un turismo. O eran todoterrenos que se carrozaban como turismos. Pero ahora mismo un SUV o un sub es un vehículo que prácticamente se puede comprar cualquiera porque se han vendido como la mezcla perfecta entre una berlina, un compacto, un monovolumen, un deportivo, un coupé y cualquier cosa que quieras imaginar. Se ha llegado a un punto en el que el mercado sub se está, digamos, especializando porque hay muchísimos modelos. Entonces, los tienes que tienen orientación deportiva, como por ejemplo el Porsche Macan. Los tienes con orientación más todoterreno, como va a ser el futuro Defender. Los tienes con orientación más crossover de diseño, que es decir, un coche que no va a salir de carretera nunca. Incluso hay alguna variante extraña como un descapotable o alguna versión coupé, que es decir, que tiene un maletero trasero, o sea, un maletero y plazas traseras peores porque está condicionado por su diseño. Y hay muchísima variedad en este momento. Vale. Pero en sus orígenes eran vehículos que tenían pues, ventajas del turismo, ventajas de todoterreno. Y los fabricantes han acabado diciendo, bueno, como la mayoría de la gente no sale de carretera, pues los vamos a aproximar un poco más al mundo del turismo. Hasta llegar a un punto en el que tenemos turismos normales y luego versiones cambiadas bastante de esos turismos normales para que parezcan todoterrenos, pero no va a salir de carretera nunca o casi nunca, y que tienen una serie de pegas, una serie de ventajas. La ventaja del SUV es que tiene más espacio que una berlina o un compacto, a veces, porque también depende del diseño, pero no tienen más espacio como un volumen o con una furgoneta, pero tienen un diseño más chulo, con lo cual son más deseables. Vale. Y la mayoría de la gente se los compra por su diseño. De acuerdo. Entonces, si sus ventajas son principalmente pues algunas aptitudes para salir al campo, que no hacer todo terreno puro, pero sí salir al campo, y pues por su configuración algo más de espacio interior, ¿cuáles serían entonces dos desventajas? Digo dos porque hemos destacado dos ventajas, pues ¿cuáles serían dos inconvenientes? Pues el principal inconveniente de un sub es que no es mejor que un turismo. Es más inseguro en casi cualquier aspecto que podamos mencionar. Son más inestables, porque van más altos, su suspensión tiene que trabajar más, pesan más, tardan más en frenar,
consumen más combustible, contaminan más, pueden ocupar más espacio, entorpecen la visibilidad de los demás. En caso de atropello pueden provocar más daños a los peatones. Esto no son dos inconvenientes. Te estás extendiendo. Bueno, pero podemos citar que el principal inconveniente es que no es mejor que un turismo, y el segundo inconveniente es que digamos que no son buenos para la sociedad. Por resumir. Nos ha quedado claro. Yo creo que ha quedado claro que hay pocas ventajas y muchos inconvenientes. Pero bueno, ¿nos puedes, para ayudar a la gente que ve el vídeo a visualizar un poco de lo que estamos hablando, ¿nos puedes dar un ejemplo de un modelo de SUV, llamémoslo clásico, de los primeros que empezaron a popularizar la llegada de los SUV, y otro actual, para que yo lo ponga en pantalla y la gente vea de lo que estamos hablando? Pues a ver, uno de mis compañeros de Spiritu Racer realizó una compilación histórica de lo que han sido todos los precedentes de la fiebre de los SUV, y uno de los primeros ejemplos que popularizó bastante el concepto, especialmente en Estados Unidos, pero también aquí, fue el Jeep Cherokee XJ, que apareció en 1984. Vale. Este vehículo tenía un chasis autoportante, es decir, el chasis y la carrocería están hechos de una sola pieza, a diferencia de un chasis en escalera, donde la carrocería se atornilla, no forman un único cuerpo. Pues el XJ, pues con una carrocería autoportante, permitía una capacidad de todoterreno bastante decente, la verdad, y la habitabilidad y el espacio de un modelo familiar. De hecho, si estuviera más bajo, pues prácticamente parecería un station wagon. Ciertamente. Ese es uno de los pioneros. Pero la verdad es que tenemos muchos. Cada marca defiende que es pionera en lo suyo, porque hay un montón de matices. Tenemos el primer SUV que era un turismo de verdad, el primer crossover, que es decir, un turismo, es más turismo y menos sub, o sea, está más cerca de ser un turismo. Y los crossover se diseñaron como con tracción total opcional. Los SUV, en principio, se diseñaron como vehículos de tracción total, porque venían del mundo del todoterreno. Y se da la circunstancia de que cuanto más caro es el coche y más grande es más fácil que tenga tracción total de serie. Y cuanto más barato es y más pequeño es más fácil que la tracción total o sea un extra o no la pueda tener nunca y sean de tracción simple. Con lo cual, ¿es un ejemplo de esto? Así, moderno, con que sea tracción delantera, por ejemplo, y no hay... Por ejemplo, el Renault Captur, que es uno de los modelos más vendidos del segmento B sub o crossover, no tiene ninguna posibilidad de tener tracción total. El que fue rey de ventas durante muchísimo tiempo, que fue el Nissan Juke, solo tenía tracción total en la versión más cara. Gasolina de más de 180 caballos y que evidentemente pues no se la compraba mucha gente. Claro. La mayoría de los clientes de crossover no necesitan para nada la tracción total. Y solo les supone un sobrecoste de 3.000 a 4.000 euros de media. Ya. Comentabas un poco al inicio de este vídeo los orígenes, dónde estaban los orígenes de los SUV. Entonces, estaría quizá interesante que nos hicieras un breve repaso de esto, de la evolución histórica, pero ya centrándonos un poco más en Europa, para que veamos, bueno, yo creo que la gente sabe que esto viene del continente americano, viene de Estados Unidos principalmente, pero lo interesante es sobre todo ver en qué momento desembarcan en Europa y cómo se expanden, cómo conquistan cuota de mercado. Pues podríamos decir que ya bien entrados los años 90, ya tirando para finales, empiezan a aparecer modelos como el Toyota RAV4 o como el Suzuki Vitara, en sus versiones más modernas, que permiten que el gran público acceda a vehículos que tienen mayor facilidad para circular fuera de carretera, que tienen un propósito más recreativo, o sea, no tanto todoterreno, sino pues divertirse un poco, pero sin necesidad de tener bloqueos de diferencial, ni reductoras, ni suspensiones especializadas para todoterreno. Porque, por ejemplo, el Jeep Wrangler es un todoterreno de verdad, tiene ejes rígidos, tiene reductora, tiene bloqueos, y con eso se puede ir muchísimo más lejos. ¿Qué pasa? Que cuando va en carretera se nota que es un coche que va mucho peor que un turismo normal. O sea, el todoterreno ha existido toda la vida. Pero el subrecreativo pues aparece, digamos, a finales de los 90. No solamente en lo que son gamas humildes, sino también en alta gama y premium. En el que al Range Rover
¿Perdón? Que entonces llevamos unos 20 años con ellos en Europa, con los SUV en Europa. Sí, podría decirse que sí. Y en gama alta pues empiezan a aparecer la clase M de Mercedes, el Range Rover, que ya tenía su éxito, empieza a tener más competidores, aparece el BMW X5, aparece el Porsche Cayenne, el Volkswagen Touareg, y ahí se va creando una especie de nueva estirpe de SUVs, pues que tienen más capacidad todoterreno de lo normal, pero la mayoría de sus clientes los utilizan en carretera y van exigiendo que tengan mejor comportamiento en carretera. Y esto supone que la ingeniería se tiene que centrar en mejorar su aspecto de vehículo de carretera, y eso implica un gran esfuerzo de la industria del neumático para conseguir un neumático que se comporte bien en carretera, que se comporte decentemente fuera de carretera, que resista el peso del vehículo, que resista pasos por curva más altos, que no se degrade inmediatamente, que soporte una serie de esfuerzos. Total, que al final la variable que se deja un poco más descuidada es la del precio. Por eso los primeros sub de lujo empiezan a tener, digamos que empiezan a aparecer más en el mercado de segunda mano cuando les toca hacer un cambio de ruedas, porque una buena rueda para un sub de alta potencia y mucho peso, pues a lo mejor eran 500 o 1000 euros por neumático. Fíjate. Pues no se puede tener todo, siempre hay que renunciar a algo. Ya. Y cuéntanos cómo se posicionan hoy en día en el mercado. ¿Qué porcentaje de ventas consiguen estos modelos, los SUV? Pues ahora mismo en el mercado europeo estamos por encima del 36% de cuota. A ver, no podemos hablar de un segmento sub como tal, porque está dividido en varios compartimentos. Los pequeñitos, que son los sub B, están los compactos, que son los sub C, los que derivan de berlinas, que son los sub D, los que derivan de berlinas de alta gama, que son los sub E, y luego por encima tenemos algunos que son ya de muy gran lujo y que es muy difícil verlos, como por ejemplo el Lamborghini Urus o el Bentley que acaba de salir, o el Rolls-Royce Cullinan, que son vehículos ya en los que todo es superlativo. Pesan muchísimo, son muy grandes, tienen mucha potencia y son astronómicamente caros. Pero bueno, en total a los sub, ya desde el segmento B hasta el F, ¿un 36 has dicho o 39? ¿Cuánto has dicho por ciento de mercado? A partir del 30, en el año 2018 fue un 36 exacto, seguramente en 2019 va a ser un poquito más. Entonces amenazan con convertirse en lo que es la cuarta parte del mercado. Fíjate, o sea, cerca de 4 de cada 10 coches nuevos vendidos, un sub. Y eso es la media del mercado, porque luego cada fabricante tiene lo suyo. Por ejemplo, Porsche, que ha sido de toda la vida un fabricante de deportivos, lo que más vende son Macans y Cayennes. Sí. Ahora Porsche es un fabricante de sub que hace unos deportivos muy buenos, pero la mayoría de lo que vende son sub, y sin sub, Porsche seguramente estaría en la quiebra. Sí, y fíjate lo curioso, porque creo que ahora lo habían retirado en algunos mercados, o en todos, ya no estoy seguro, pero los hacían diésel. Además, la ironía de que Porsche ya no hacía ni deportivos, hacía sub y diésel. Sí, Porsche tuvo que ceñirse a las lógicas del mercado, que había muchos clientes que pedían motores diésel. Porque no solamente es porque son motores que dan unas prestaciones bastante decentes, sino porque alargan mucho los repostajes. El dueño de un Cayenne Turbo tiene que parar muy a menudo la gasolinera, y hay gente a la que eso le supone una inconveniencia. No tanto rellenar el depósito en euros, sino el tiempo que pierde en repostar. Mira, hablando de repostar, esto me lleva a tratar el siguiente tema que teníamos en nuestra lista preparada, y es el tema de consumo y emisiones, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones de esta enorme cantidad de SUV que tenemos circulando por las carreteras en cuanto a los consumos y las emisiones? Pues el devenir tecnológico implica que los vehículos cada vez tienen mejor aerodinámica, que hay diseño computerizado, hay túneles de viento, van mejorando los materiales, por ejemplo, se pueden rebajar las alturas de los capós porque ahora todo es más compacto, y los vehículos pueden ser más aerodinámicos. ¿Qué pasa con un SUV? Que tiene más superficie frontal, con lo cual, sí o sí, tiene peor aerodinámica que un turismo que está hecho con la misma base, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, son más pesados, hay más masa que mover. Luego el motor tiene que hacer más esfuerzo. Y si tiene que hacer más esfuerzo por peso y por aerodinámica, significa que todos los adelantos que se han hecho en los últimos años
para mejorar la eficiencia de los motores, han quedado neutralizados porque tienen que hacer más esfuerzo. El otro día me dijo una persona, es que el sub que llevo ahora consume menos que el turbo diésel que llevaba en los 90. Evidentemente. Un turbo diésel de los 90 que no tenía ni siquiera inyección directa, pues no era precisamente lo mejor en rendimiento. Pero si ese turbo diésel, o sea, si el mismo coche de los años 90 llevase un diésel moderno, pues el consumo bajaría bastante. De hecho, Mercedes hizo la prueba a ponerle su 4 cilindros diésel de última generación en la caja de un 190 de los años 80. El consumo bajó bastante. Si sumamos los dos esfuerzos de más peso, peor aerodinámica, y hay veces que tienen que tirar de un sistema 4x4, que eso también consume, pues tenemos vehículos que son menos eficientes. No solamente es que consuman más, es que contaminan más. Porque hay una relación directa entre lo que se consume y el CO2 que se emite. Es una relación directa. Tantos litros, tanto CO2. Tantos litros de gasolina, tanto CO2. Y si son eléctricos, se puede hacer una equivalencia. Si tienes un vehículo menos eficiente, tienes que consumir más. Pero como el motor tiene que hacer más esfuerzo a la hora de acelerarlo, también tiene que producir más emisiones contaminantes. Porque los motores contaminan fundamentalmente acelerando. Cuando trabajan en condiciones constantes, digamos que está la cosa bastante equilibrada. Entonces ahí tenemos el problema. Son vehículos que son energéticamente ineficientes. Y se supone que estamos en el momento de la historia en el que más nos preocupa el consumir menos recursos, porque estamos empezando a darnos cuenta de que no podemos seguir así indefinidamente. Ya no estamos en los años 20 en el que todo eso daba igual. Ciertamente. Y luego, además, sospecho que tienes también algo que explicarnos sobre las consecuencias de los SUV para la seguridad vial. Pues a ver, las consecuencias más inmediatas es que, por ejemplo, cuando una persona sufre un atropello por un compacto, pues evidentemente se va a hacer menos daño que si le atropella un todocamino o un sub, porque normalmente tiene el capó más alto y como también pesan más, pues también es más masa contra la que chocar. Entonces, se supone que los sub tienen que cumplir las mismas normativas de protección de peatones que los compactos y las berlinas, pero, claro, en una berlina que está bien diseñada, si a uno le atropellan, pues bueno, la parte que impacta contra las piernas o la cadera es flexible y el cuerpo tiende a darse contra el capó. Y si el capó está bien diseñado, pues o bien se levanta un poco o es flexible y amortigua un poquito el impacto. Pero cuando una persona es atropellada por un vehículo más alto, esa protección que proporcionaría el capó o el propio parabrisas, que no se rompen directamente, sino que se laminan y se astillan. O sea, intentando reducir siempre los daños. Es siempre más fácil sufrir daños cuando una persona es atropellada por un todocamino que por un turismo. Por no hablar de las implicaciones en seguridad activa. Si a un sub le faltan 3-4 metros en una frenada, significa que el compacto ya habría frenado en esos 3-4 metros de diferencia, porque los frenos tienen que parar más kilos y dependiendo del diseño de la suspensión, pues ese todocamino va a frenar mejor o peor. Pero siempre estamos hablando de que en caso de atropello siempre es peor que te impacte un coche más grande. Análogamente, también es malo que te atropelle una furgoneta o que te atropelle un camión. Claro. Pero en ese caso estamos hablando de vehículos cuya forma se corresponde con su función. Y en un todocamino muchas veces no estamos hablando tanto de forma, sino de apariencia. El querer dar una imagen ante los demás, sentirse más seguro, emitir un estatus. Pero bueno, todos somos usuarios de las vías y todos tenemos derecho a estar protegidos, no solamente el tío que va dentro del coche. Otra implicación directa en seguridad vial es que cuando un vehículo es impactado por un vehículo más grande y más alto, va a recibir más cantidad de energía cinética que se tiene que transmitir, que se tiene que convertir en otra cosa y va a sufrir más daños. La solución a los accidentes de tráfico no es que todos vayamos con una armadura, porque si todos vamos con una armadura, al final el resultado es que vamos todos más inseguros. En Estados Unidos, los sub prácticamente son el 50% de las ventas de vehículos nuevos. El dato concreto es un 45%.
No tienen cifras de siniestralidad menor que las nuestras. Las tienen superiores. De hecho, fíjate, yo ahora me viene a la imagen a la cabeza del típico accidente en autopista donde un SUV, un SUV, tiene que dar un volantazo para esquivar algo y a continuación, vueltas de campana. Exactamente. La suspensión de los SUV tiene que tener más recorrido para resultar cómodos y para ir elevados sobre el suelo. Porque, a ver, un vehículo es seguro cuanto más cerca está del suelo. Si ese concepto lo llevamos al extremo, tenemos que en los Fórmula 1 los pilotos van prácticamente rozando el suelo con los pelos del trasero. Van muy bajos y eso permite el paso por curva más rápido, la mejor frenada, a mayor velocidad, pero en un vehículo de carretera eso no es tan importante. Pero si tenemos una suspensión elevada y tenemos masas más grandes, significa que el vehículo tiene que moverse más en cabeceo, en balanceo y en guiñada. Es decir, tenemos un vehículo más inestable. Y eso se nota cuando las cosas se ponen muy feas. Por ejemplo, salimos de una autovía y tenemos la típica incorporación a una secundaria con un giro de 90 grados, curva que de repente se pone a 40, radio que se va cerrando y está lloviendo. Pues nosotros tenemos la obligación de entrar a la velocidad que dice la señal, pero todos nos podemos equivocar. O puede haber una mancha de aceite, o un resto de gravilla, o cualquier otra cosa. Así que la diferencia entre un coche que está bien pensado y uno que no lo está, es que a lo mejor la curva la tomamos derrapando un poquito y se nos suben aquí, o que nos salimos directamente para afuera porque es imposible parar eso. También puede pasar, a quien no le ha pasado, que hay que esquivar algo. Y esquivar algo supone que a cierta velocidad le estamos pidiendo al vehículo un esfuerzo muy grande para que se cambie de carril o frene o intentemos las dos cosas a la vez. En un SUV eso es más difícil. Sí. Tenemos una prueba objetiva que es la prueba del alce, que simula encontrarse con un bicho en la carretera que es demasiado grande como para atropellarlo, dar un volantazo, irnos al otro carril y descubrir que tenemos la mala suerte de que viene otra persona de frente y hay que hacer otra esquiva hacia la derecha. Bueno, pues esa doble esquiva es la prueba del alce. Es una prueba que es más difícil de superar con todo caminos. Y recomiendo a tus suscriptores que empiecen a ver los vídeos de kilómetro77.com en los que se ven las pruebas del alce hechas en España. Porque las pruebas del alce, digamos que las inventó un medio sueco que se llama Teknikens Värld, que significa mundo técnico, más o menos, en el que hay vehículos todo camino que cuando hacen la prueba del alce o se ponen a dos ruedas, sí, o pisan todos los conos, o están a punto de volcar. Uno de los últimos ejemplos que está dando que hablar es el Toyota RAV4, que es un vehículo de nueva construcción, que está optimizado para tener todas las cosas cerca del suelo y así tener un centro de gravedad más bajo y ser más estable y todo lo que tú quieras. Pero a 80 por hora es imposible hacer la prueba del alce, no la supera. Fíjate. Porque es imposible. Así que los diseñadores lo que dicen es, venga, pues vamos a hacer que esto sea menos inestable endureciendo la suspensión, más incómodo. O vamos a utilizar ruedas con el perfil más bajo, o sea, menos cantidad de neumático entre la llanta y el suelo, más incómodo. O vamos a pedirle al control de estabilidad que entre la mínima sospecha de que el vehículo se pueda poner a 3 o a 2 ruedas, clave los frenos brutalmente para que eso no ocurra. ¿Qué significa eso? Que el coche sigue en línea recta. Así que no se le pueden pedir peras al olmo. Si tienes un vehículo que es inestable, lo puedes maquillar de varias formas, pero el resultado es que sigue siendo un vehículo inestable. Y con el paso del tiempo, según van empeorando los neumáticos, van empeorando los amortiguadores, y hay gente que no sabe que hay que cambiar ambas cosas, tenemos que la seguridad de esos vehículos, que ya de por sí no es buena cuando sale al mercado, empeora con el paso de los años, con lo cual cada vez es peor. De momento no he conseguido avalar esta tesis de sentido común por cifras, pero es que la DGT tampoco proporciona tal nivel de detalle en las estadísticas. A lo mejor nos sorprenden dentro de 5 años con un estudio de, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid, que ha analizado, pues pongamos,
500.000 accidentes de los últimos años y descubre que hay una correlación entre la edad media de un SUV y la posibilidad de que sufra un accidente en el que estén implicadas heridos graves o fallecidos. Ya. Sí, no, sí, yo entiendo perfectamente por dónde van tus sospechas, yo también las tengo, lo que pasa es que, como bien dices, mientras no tengamos un estudio con datos que puedan pues respaldar esa sospecha, pues simplemente es una sospecha, eso está claro. Exactamente. En fin, con todo lo dicho, la pregunta que tengo que hacer para intentar resumir e ir cerrando el vídeo es, ¿son los SUV un coche mejor? ¿Son mejor opción de compra a día de hoy? Creo que sospechamos tu respuesta, pero explícanosla. A ver, yo creo que los SUV son una opción de compra muy buena para el cliente correcto. Todos los coches tienen un cliente correcto. Una persona, por ejemplo, que tiene la espalda reventada y que sufre mucho metiéndose en un coche, si se compra un Lamborghini que va pegadito al suelo, no se está comprando el coche ideal precisamente. Alguien que no quiere que le vean con una furgoneta por la calle, pues dirá, quiero algo más bonito, ¿vale? Ese cliente normalmente se va a un monovolumen. Ahora lo más seguro es que se vaya a un SUV, porque si se va a un concesionario, le dicen que no tienen el monovolumen porque se vendía poco y que le pueden vender el SUV. Y dirá, bueno, sí, entró bien en el vehículo, vale, pero es que yo sepa, no está la población tan mal de temas de espalda. Y ojo, que el que te habla tiene 2 vértebras chafadas por un accidente deportivo. O sea, yo tengo problemas de espalda. Y si estoy 6 horas de pie me duele muchísimo. Pero me ajusto el asiento un poquito para arriba, me siento bien en el coche y no necesito ir en un coche más alto, solo me tengo que sentar mejor en el mío. Así que ese es un aspecto. Luego, un SUV puede venir bien en el caso de que, por ejemplo, con una longitud determinada del vehículo tenga la misma capacidad de maletero que un turismo más largo, por ejemplo, un familiar. Los familiares tienen de la rueda trasera a lo que es el paragolpes una distancia más larga porque están un poco más alargados. En ese caso yo lo puedo entender. Alguien que me dice, solo tengo 4,6 metros de plaza de garaje y un familiar se me sale fuera. Y un SUV me entra. Oh, vale, en ese caso lo puedo entender. También lo puedo entender en el caso de alguien pues que frecuentemente pues salga de carretera y se meta en pistas o se vaya a la nieve o tenga un terreno familiar donde cuando caen 4 gotas eso se convierte en un barrizal y no hay quien pase y un coche se queda empantanado de los bajos, también lo puedo entender. Ahora bien, una persona que nunca sale del asfalto, que no necesita el espacio adicional o que tiene vehículos que tienen el mismo espacio adicional, que no necesita para nada la tracción total y que se compra el coche por postureo o por dar una imagen a los demás o porque se cree que se compra un coche mejor, no es una buena compra. Yo he puesto el ejemplo recientemente de que, por ejemplo, una persona que pasa de un Volkswagen Passat a un Tiguan se puede creer que se compra un coche mejor porque es más grande o porque se siente más seguro, pero la realidad es que el Tiguan es una versión hipervitaminada de un Golf, porque la arquitectura es la misma. Lo que pasa es que el Tiguan, pues bueno, se le hace la carrocería distinta, se le eleva la suspensión, esa serie de cosas, pero están bajando de segmento. Totalmente. Y al cliente normal, pues a lo mejor esto de los segmentos le da un poquito igual. Pero cuando una persona se gasta el dinero en una berlina del segmento D en vez de un coche del segmento C, pues cuando el coche tenga 200 o 300.000 o 500.000 kilómetros, las diferencias serán brutales. Porque el fabricante no se gasta el mismo dinero en hacer un coche duradero que en hacer un coche más, digamos, utilitario. Luego no es lo mismo, tampoco es igual los equipamientos, ni la insonorización, a veces ni los motores. Y pues bueno, los fabricantes han conseguido hacernos la 314 y convencernos de que un vehículo de un segmento inferior es comparable con un vehículo más caro por la mera circunstancia de que el SUV está inflado de precio respecto al compacto o la berlina del que deriva, porque como el cliente dice, yo quiero ese coche porque me gusta, es decir, por diseño, por cuestiones totalmente subjetivas, pues el fabricante dice, bueno, pues le subo el precio. Y los SUV son siempre más caros que el compacto de la berlina de la que derivan,
Porque lo normal es que un SUV siempre se haga a partir de otro coche que tiene una ingeniería parecida, pero que es más barato. Y los SUV están provocando que el cliente pague más por el mismo tipo de coche, y eso tiene un impacto en sus cuentas de resultados. De hecho, ganan tanto dinero con los SUV que les merece durante años pagar sanciones por pasarse de CO2 o por contaminar más o por lo que sea. Les sale a cuenta. Y eso lo está pagando gente pues que está comprando mal. ¿Y por qué compra mal? Porque está mal asesorada. O porque le han vendido una necesidad que no tenía. Conclusión, salvo casos excepcionales, que no son para nada la mayoría en el mercado, de un dolor de espalda, una plaza de garaje con unas dimensiones limitadas, una utilización del vehículo realmente muy a menudo en el campo con necesidad de tracción integral, salvo ese tipo de casos que nos has explicado, lo que sospecho aquí es que lo que han hecho los fabricantes es vendernos y convencernos de que esos coches son los que más molan y los que necesitamos, crear una necesidad que realmente no se correspondía con nuestras necesidades reales para engrosar su cuenta de resultados. Es eso, ¿no? Lo mismo ha pasado durante años con el gasóleo. Durante muchísimo tiempo los motores de gasóleo tuvieron una cuota residual en el mercado. Empezaron a tener un poquito más de éxito cuando el gasóleo era muy barato y la gente que hacía muchísimos kilómetros le salía a cuenta porque eran más caros. Luego mejoraron sus prestaciones y llegaron a un punto en el que comprarse un coche de gasóleo era tener un coche de mejores prestaciones que uno de gasolina, cuando antes eso era ciencia ficción. Sí. Las matriculaciones de gasóleo se dispararon y hay muchísima gente que pasados 10, 15 años de la compra, incluso 20, todavía no ha llegado a hacer el número de kilómetros que tenía que hacer para amortizar la diferencia de un motor a otro. O sea, no le han salido las cuentas. Además, se ha gastado mucho más dinero en mantenerlo, ha pagado más impuestos, ha pagado más de seguro porque son coches más caros y al final, ¿quién se ha llevado la diferencia? El fabricante. Ahora que tenemos la psicosis de que van a subir los impuestos al gasóleo, es decir, que los van a poner al mismo nivel que la gasolina, o que va a haber restricciones, o que va a ser el apocalipsis, pues mucha gente ha dejado de comprar diésel y ha pasado a comprarse gasolina. Vale, eso significa que hay muchísima gente que no se tenía que haber comprado un coche diésel. Pues con los SUV va a pasar lo mismo. En el momento en el que la gente que realmente necesita esos coches se los compra y la gente que realmente no los necesita no se los compra, volverán al espacio que les corresponde, que es una cuota de mercado razonable. En el año 2008 estábamos hablando de una cuota inferior al 10%. El dato concreto es el 9%. 9%. O sea, en 10 años hemos pasado del 9% de cuota al 36% a nivel europeo. Eso nos tiene que hacer que reflexionar. O sea, hace 10 años se compraba un todocamino fundamentalmente que necesitaba un vehículo con esas características. Ahora se lo compra cualquiera. Cualquiera. Sí, sí. Bueno, pues nada, Javier, yo con esta explicación que nos has dado, yo estoy más que satisfecho y contento con tu aportación. Así que si quieres añadir alguna cosita más al final, adelante, esta es tu ocasión. Pues a ver, yo le diría a todo el mundo que antes de comprarse un todocamino, que reflexione profundamente si es lo que necesita y todo lo que va a implicar. Va a gastarse más dinero en combustible, más dinero en impuestos, va a gastarse más dinero en mantenimiento. En un todocamino es más importante todavía llevar el mantenimiento al día que en un coche normal, porque un turismo que lleva la suspensión de serie con 300.000 kilómetros siempre va a comportarse mejor que un todocamino que lleva la suspensión con 300.000 kilómetros. La diferencia es que un turismo es más difícil que vuelque, es más fácil que frene, y en un todocamino pues eso es al revés. Así que quien se compre un coche de estos por imagen, yo le diría que se lo piense muchísimo. Porque a lo mejor al cabo de unos años le faltan 1 o 2 metros para no chocar contra otro coche, o para no atropellar a una mujer que está cruzando un paso de cebra con un niño, o para no salirse por un quitamiedos que da a un barranco. Ese metro, 2 metros de diferencia no le habrían faltado con un turismo. Además, yo estoy convencido de que de aquí a 10 años va a haber algún político que va a decir: necesitamos recaudar como sea. ¿De dónde vamos a tirar? De los vehículos que más contaminan, que más potencia tienen o que más pesan. Bingo. De hecho, el partido Podemos
ya hizo una propuesta de ese tipo el año pasado. De momento, digamos que faltan apoyos parlamentarios para que algo así llegue a ocurrir, pero ya hay países en el mundo en el que se pagan más impuestos cuanto más pesa tu coche, o cuanto más potente es, o cuanto más contamina. Y eso a largo plazo pues va a ser un lastre muy pesado para el que mantenga un vehículo de este tipo. Así que eso seguramente tendrá un impacto negativo en sus valores residuales, será más difícil venderlos y ahora mismo pues sí, es muy fácil vender un SUV y es muy fácil que te lo compren incluso con 200.000 y con 300.000 kilómetros. Es más, si es de gama alta, el tío que se lo lleva se va súper contento porque ya tiene un coche de gama superior, Sí. aunque esté hecho polvo. Pero así son las cosas. Así es. Que cada uno se compre el coche que cumple con sus necesidades. La estética está muy bien, pero para eso pues hay empresas que se dedican a hacer los coches más bonitos sin empeorar su dinámica. En el momento en que empecemos a comprar coches que no necesitamos, es cuando estamos dando pie a que en el futuro nos meta la mano en el bolsillo por tener un bien de capricho. Así de duro. Así es. Como dura como la realidad, así es, simplemente. Vamos, si yo fuera político, lo tendría bastante claro. El que contamina paga. Si tienes un vehículo que es innecesariamente grande, potente o pesado o contaminante, pues a pasar por caja. Y si no, pues te compras un coche como el que necesitas. Eso ocurre en otros países del mundo y la verdad es que no pasa nada, ¿eh? Sí. Estoy contigo en este planteamiento. También considero que el que contamina tiene que pagar. Y es más, que no te sorprenda que además de las propuestas que has resumido, que como tú bien dices, no es simplemente que lo proponga un determinado partido político, Podemos en el caso de España, sino que es una cosa que ya es vigente, ya es legalidad vigente en otros países. Que no te extrañe que en un momento dado también incluso tengan diferentes precios para los combustibles. Un poco como pasa con el gasóleo para agricultores. Pues que pasa al contrario. Ah, que tú te has comprado un SUV de tales características y tal. Pues para ti la gasolina o el gasóleo tiene un precio especial, un 40% más que para el resto. Que no te sorprenda. A ver, el hecho de que cuando vengan los vehículos eléctricos en masa, se va a dejar de recaudar mucho dinero. Y ese dinero no se puede recuperar fácilmente metiendo impuestos a la electricidad porque la electricidad ya está cargadita de impuestos. Y porque Así además habrá que machacar a otro. Claro, y además es que hay que recordar que esa electricidad va a ser muy complicado discriminar la que se usa para cargar un coche, que puede ser considerada por no decir imposible. Eso es. De la que usas para cocinar. Entonces, eso va a ser muy complicado, que le metan subidas impositivas a la electricidad. Muy complicado. Además, hay gente que está pensando en comprarse un SUV eléctrico para ser más amistoso con el medio ambiente y reducir su impacto. Digo, vale, pues en vez de comprarte un SUV eléctrico, cómprate un turismo eléctrico. Claro. Porque con un SUV eléctrico, con la misma capacidad de baterías, siempre vas a hacer menos kilómetros. Siempre. Sí, siempre. Y vas a tener que estar cargando más tiempo para hacer la misma distancia. A la física no se la puede engañar. Un SUV eléctrico no es un vehículo ecológico. A ver, hay cosas peores, como un SUV que no es eléctrico. Lo que pasa es que las carrocerías de los SUV, como tienen, digamos, más espacio en la parte inferior, es más fácil colocar baterías que en un coche más pequeño. Con lo cual se les puede dar una autonomía razonable, se pueden colocar los sistemas de carga sin afectar negativamente al maletero y al habitáculo. Y los fabricantes, pues de momento, por razones de empaquetado, prefieren vender subeléctricos o crossover eléctricos. Pero llegará evidentemente un punto en el que eso también se podrá conseguir en un vehículo más pequeño. Con lo cual, un subeléctrico pues no tiene absolutamente nada de ecológico. Es simplemente otro engaño más de la industria del automóvil, que bueno, sí, yo entiendo que tiene que vivir de vender coches y que cuanto más caros sean mejor y que cuanto mayor sea la diferencia entre lo que le cuesta fabricarlo y lo que le cobra al cliente, el margen, mejor para ellos. Pues esa diferencia es mayor en un SUV que en un coche normal, porque no se está pagando el factor capricho. Y cuanto más se acerca un vehículo a las necesidades exactas del cliente, más barato es. Ahí tienes el ejemplo de lo que cuesta un furgón blanco pelado con solamente los asientos delanteros, que es un vehículo estrictamente de uso profesional, o un utilitario de 70 caballos, 5 marchas manual,
Y el equipamiento tecnológico justo, pues tiene un margen muy pequeñito. Pero si quieres un sub eléctrico 600 caballos, tracción total, infoentretenimiento, asientos de cuero, insonorización, masaje, calefacción en los asientos traseros, un maletero no sé qué, carrocería coupé, pues te meten un leñazo que alucinas. Preparas hay de, no sé si 120 o 150.000 euros. Sí, sí. Prepara 6 Bueno, cifras. pues quien esté contento pagando eso, pues olé por él. Así es. Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber aportado tu conocimiento y hablar de forma tan clara y explícita, que se agradece, sobre los SUV, ya sean propulsados por gasolina, diésel o por electricidad. Usen lo que usen, da igual. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero verte A ti, pronto Saúl. otra vez por el canal. Gracias. Cuando quieras. Hasta luego. Hasta luego.